Sudáfrica alguna vez tuvo algunas de las praderas más hermosas de África, y esto no es ninguna exageración. Manadas de antílopes, cebras y gacelas corrían hasta donde alcanzaba la vista, como si el horizonte estuviera vivo. La hierba Temeda triandra se extendía como una enorme alfombra verde, parecida a los grandes pastizales del norte de México en temporada de lluvias. Retenía el agua, protegía el suelo y daba vida a millones de seres vivos. Pero entonces, en solo unas cuantas décadas, todo ese paisaje se vino abajo. Desde finales del siglo XX, la hierba empezó a desaparecer. La tierra se agrietó, seca como la piel de un desierto. El viento levantó la capa fértil del suelo y la convirtió en tormentas de polvo rojo, parecidas a las tolvaneras que azotan las zonas áridas de México. Los arbustos invasores aumentaron más de 200%. Los arroyos, como el Emekuce, quedaron completamente secos, y los agricultores, aterrados, pidieron ayuda desesperadamente al gobierno. Cuando el gobierno envió expertos para investigar a finales de los años 90, el resultado fue inesperado. El clima no era el culpable. Los seres humanos tampoco eran el principal responsable. El verdadero problema era la desaparición de un depredador. Un ecosistema entero colapsó, solo porque una especie desapareció. Suena difícil de creer, ¿verdad? Pero es exactamente así, y la historia de hoy te mostrará por qué. Desde los años 80 hasta el 2000, un cambio silencioso pero devastador ocurrió en las praderas de Sudáfrica, regiones que antes eran intensamente verdes, como Limpopo, KwaZulu-Natal o la provincia del noroeste, donde la hierba Temeda triandra crecía hasta la altura de la rodilla y cubría cientos de kilómetros cuadrados. Comenzaron a perder su color. Las gramíneas perennes se redujeron entre 40 y 70%, dejando el suelo expuesto como una herida abierta. Bastaba una sola tarde de viento para que la capa fértil de la tierra desapareciera, arrastrada por el aire, y quedaran solo bare patches, zonas muertas, duras y secas como terrenos pedregosos del norte de México. Los arbustos invasores, que antes ocupaban solo una pequeña parte del ecosistema, aumentaron de forma explosiva entre 200 y 300%, devorando poco a poco el espacio vital de los pastos nativos. Los arroyos Hlatikulu y Emkuce, que durante generaciones habían sido fuente de vida tanto para las personas como para los animales, empezaron a secarse durante la temporada seca. El nivel del agua subterránea cayó a su punto más bajo en varias décadas. En 1998, el Ministerio de Agricultura de Sudáfrica publicó un informe impactante. La degradación de los pastizales provocó pérdidas de más de 1.200 millones de dólares estadounidenses en solo una década. Si hubieras vivido ahí en ese momento, el cambio habría sido imposible de ignorar. El ganado estaba más flaco, la tierra más polvosa, la lluvia caía pero no se infiltraba, y los campos que alguna vez fueron los mejores de África empezaban a parecer una tierra que se estaba muriendo. Sin embargo, esa misma tierra, apenas 20 años después, parecía haberse transformado por completo. Entre 2018 y 2022, los investigadores registraron que la cobertura vegetal en Limpopo, Finda y Pilanesberg aumentó entre 20 y 40%, incluso en zonas que antes se predecía que se convertirían en desierto en menos de una década. La velocidad de recuperación fue tan rápida que los propios expertos quedaron sorprendidos. Un informe de Welgebonden en 2021 señalaba: este proceso debería haber tomado entre 10 y 15 años, pero observamos resultados en menos de 4 años. El cambio fue visible tanto a nivel del suelo como desde el aire. Las imágenes satelitales mostraron que las zonas semiáridas dejaron de expandirse. Incluso en algunos lugares, la frontera seca retrocedió, dando paso a nuevos parches verdes. Si se comparan las imágenes del antes y el después, la diferencia es como mirar dos mundos completamente distintos. Cuando el pastizal comenzó a recuperarse, el ecosistema respondió de inmediato. Las aves insectívoras aumentaron entre 30 y 50%, y pequeñas especies de antílopes, ausentes durante casi una década, reaparecieron en las cámaras trampa. Depredadores medianos como el serval y el caracal también regresaron, atraídos por la mayor abundancia de presas. En Finda, la recuperación fue tan fuerte que el área pasó de ser clasificada como sabana degradada
a sabana en recuperación en tan solo 4 años. Debajo de la superficie, los cambios fueron igual de profundos. El análisis de muestras de suelo mostró que el contenido de materia orgánica aumentó entre 12 y 19%, la capacidad de retención de agua creció casi 25%, y las bacterias del suelo, los verdaderos ingenieros invisibles del ecosistema, regresaron mucho más rápido de lo esperado. Aunque la cantidad de lluvia no aumentó, el agua se infiltró mejor, el escurrimiento superficial disminuyó, y los arroyos que habían permanecido secos durante años comenzaron a estabilizarse nuevamente. Sí, este es el cambio que ocurrió después de que Sudáfrica decidiera reintroducir a una sola especie. Ahora dime, ¿empiezas a creer lo que dijimos desde el inicio? ¿Que un solo animal puede cambiar todo un ecosistema? Pero entonces, ¿quién fue el responsable? ¿Has oído hablar alguna vez del guepardo? En el mundo animal, pocas especies son tan especiales como él. Si el león simboliza la fuerza y el leopardo representa el misterio, el guepardo es la definición misma de la velocidad absoluta. Es el animal terrestre más rápido del planeta. Puede alcanzar entre 93 y 112 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 80 km/h en solo 3 segundos, tan rápido como un auto deportivo de lujo. Para que te des una idea clara, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, alcanza alrededor de 43 kilómetros en su máxima velocidad. El guepardo más que duplica esa velocidad y todavía tiene energía de sobra para cambiar de dirección en una fracción de segundo. Pero lo que realmente lo hace diferente no es solo su velocidad. El guepardo es un atleta de carreras cortas, no un cazador de resistencia. Solo puede mantener su máxima velocidad durante unos cientos de metros y suele abandonar la caza si su temperatura corporal supera el límite. Por eso no causa daños extensivos como los leones o los leopardos. Caza solo, es activo durante el día. Consume completamente a su presa y no esconde los restos, por lo que no atrae a carroñeros. Para los ganaderos, el guepardo es casi inofensivo. En Sudáfrica se han registrado 0 muertes humanas, y la tasa de ataques al ganado es menor al 2%. Su dieta también está finamente ajustada a su función ecológica. Se alimenta principalmente de impalas, stimboks y springboks, justo las especies que ejercen mayor presión sobre los pastizales. Un guepardo adulto necesita un impala cada 2 o 3 días, pero el impacto que genera va mucho más allá de la cantidad de presas que caza. Los ecólogos llaman a este fenómeno ecología del miedo. Basta con que el olor o las huellas del guepardo aparezcan para que los antílopes eviten esa zona, creando sin querer áreas de respiro donde el pasto joven puede recuperarse. Un estudio en KwaZulu-Natal mostró que la sola presencia del guepardo puede reducir el sobrepastoreo hasta en un 70%, incluso cuando no hay ninguna presa cazada. Sin embargo, hay un dato profundamente triste. El guepardo es una de las especies que más rápido está desapareciendo en el mundo. Antes se extendía por toda África, la península arábiga y la India, pero para el año 2020 solo quedaba el 10% de su área histórica. En Asia, la población silvestre se redujo a apenas entre 12 y 80 individuos, dispersos en el desierto de Irán. Incluso en Sudáfrica, considerada durante mucho tiempo su hogar, antes de 2003 quedaban solo entre 500 y 800 ejemplares, la mayoría aislados por cercas ganaderas y con baja diversidad genética. Un experto del programa CMP lo resumió con una frase inquietante: si no actuamos ahora, el guepardo se extinguirá en silencio, sin que nadie alcance a darse cuenta. Entonces, ¿por qué los guepardos casi desaparecieron de las praderas de Sudáfrica? Como en muchos otros casos, la respuesta es clara: la intervención humana. Desde la década de 1950, el país entró en una fase de expansión ganadera a gran escala. Las praderas abiertas, donde los guepardos podían correr decenas de kilómetros al día, fueron fragmentadas en granjas privadas. En pocas décadas, entre el 20 y el 30% del hábitat natural se convirtió en zonas de cría de ganado. Luego apareció una red densa de cercas de alambre, con una densidad de 1.7 a 2.1 kilómetros por kilómetro 2, la más alta de África. Para los humanos, eran límites de control. Para los guepardos, una prisión. Ya no podían correr lo suficiente para cazar,
desplazarse cuando faltaba la presa, ni encontrarse para reproducirse. La situación empeoró porque el guepardo tiene un pelaje muy similar al del leopardo, un depredador temido por los ganaderos. A distancia o con poca luz, ambos se confunden fácilmente. Un estudio de 1991 reveló que el 70% de los propietarios rurales admitió haber matado guepardos solo para estar seguros. Un guardabosques de KwaZulu-Natal lo resumió así: creíamos que protegíamos al ganado, pero en realidad solo matábamos la sombra de nuestro miedo. Además, para defenderse de las hienas, muchos agricultores colocaron trampas de alambre. Estas trampas no distinguen especies. Un guepardo, al correr a gran velocidad, podía morir al quedar atrapado. Informes indican que cientos morían cada año por este método. Los sobrevivientes quedaron aislados por las cercas. En algunas zonas, las poblaciones se redujeron a 10-15 individuos, provocando endogamia severa, crías más débiles y una fuerte caída de la diversidad genética. Los ecólogos llaman a esto un cuello de botella genético, capaz de llevar a una especie al colapso en pocas generaciones. Con todas estas presiones combinadas, la población de guepardos se desplomó, y con su desaparición, las praderas perdieron uno de sus pilares ecológicos más importantes. Cuando el guepardo disminuyó hasta el punto de ser incluido en la lista roja, el ecosistema de Sudáfrica no colapsó de inmediato, como en la escena inicial de un documental. En la superficie, las praderas seguían verdes, las manadas de antílopes aún corrían y la gente creía que todo seguía bajo control. Pero la verdad es que un proceso de desintegración ya había comenzado. Sin un depredador que ejerciera control, las poblaciones de antílopes, especialmente impalas y springboks, comenzaron a crecer sin freno. En las zonas donde el guepardo había desaparecido, la densidad de impalas aumentó de unas 4 por kilómetro a 10-12 por kilómetro y la de springboks pasó de 2 a 6-8 por kilómetro. Para un ecosistema ajustado durante millones de años, este cambio fue enorme. Un guardabosques de KwaZulu-Natal lo explicó con claridad. Una manada grande de antílopes no es un problema, pero una manada demasiado grande, en el momento equivocado, puede destruir toda la temporada de crecimiento del pasto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El impala es un herbívoro selectivo. Se alimenta de brotes jóvenes y pastos bajos, las partes más importantes para retener la humedad y activar el ciclo de regeneración del pastizal. Al consumir por completo la vegetación cercana a los arroyos, se perdió la capa natural de protección del agua. Sin brotes nuevos, el pasto no pudo volver a crecer. Cuando el estrato bajo desapareció, el suelo quedó expuesto como una herida abierta, y sin vegetación ribereña, los arroyos comenzaron a secarse rápidamente. El aumento de grandes herbívoros también provocó compactación del suelo. Un estudio realizado en 2003 en KwaZulu-Natal registró un incremento de 15-30% en la compactación, lo que redujo la infiltración de agua entre 40 y 60%. En otras palabras, cada lluvia ya no significaba recuperación, sino erosión. El agua corría por la superficie y arrastraba la delgada capa de suelo fértil, base de todo el ecosistema. Al perderse esa capa, los pastos nativos ya no podían echar raíces. El suelo se volvió más duro, más caliente y más seco, creando condiciones ideales para el avance de arbustos invasores, como sicklebush y blackjack. Estas plantas no fijan el suelo, no alimentan a la mayoría de los animales y se expanden con rapidez. Así, una pradera abierta y diversa se transformó poco a poco en una zona de matorral denso y luego en un paisaje casi semiárido. Este proceso no ocurrió en un solo año. Tardó entre 10 y 20 años. Pero la dirección fue clara desde el principio. Sin depredadores, se pierde el equilibrio. Y sin equilibrio, se pierde todo el ecosistema. Cuando las praderas empezaron a deteriorarse claramente, la gente no se quedó inmóvil. Agricultores, guardabosques y ecólogos creían que, con la intervención correcta, los pastizales podrían recuperarse como antes. La primera medida fue resembrar el pasto. Se esparcieron toneladas de semillas en las zonas desnudas, pero el suelo ya había perdido su estructura biológica. Las bacterias estaban agotadas, el humus había desaparecido y la superficie era dura y agrietada. El fracaso alcanzó hasta el 70%,
y aun donde el pasto brotaba, desaparecía tras pocas semanas de sol. Un botánico lo resumió así: cuando el suelo está muerto, sembrar pasto no sirve de nada. Después se intentó el riego artificial, con la esperanza de aportar humedad suficiente. Pero el suelo compactado no absorbía el agua. El agua corría por la superficie y arrastraba la poca tierra fértil restante. A pesar de costos de $1.000 a $3.000 por hectárea, los sistemas de riego no lograron mejoras reales, salvo acelerar la erosión. Para proteger el suelo se instalaron barreras contra el viento, madera y mallas en las laderas. Sin embargo, frente a los vientos fuertes de las praderas, estas barreras resultaron casi inútiles. El polvo seguía volando y el suelo seguía perdiéndose. Finalmente se recurrió a la opción más controvertida: reducir las poblaciones de antílopes mediante caza controlada. Algunas reservas eliminaron 300-500 impalas al año, pero las poblaciones se recuperaban rápidamente tras unas temporadas de lluvia. La medida generó conflictos éticos y no atacó la causa real. Como concluyó un ecólogo, matar a la presa no reemplaza el papel del depredador. Cuando todos estos esfuerzos fracasaron, Sudáfrica enfrentó una verdad incómoda. Intentaban arreglar las ramas, mientras las raíces ya estaban podridas. Cada intervención humana era solo un parche sobre una grieta que seguía creciendo. Y justo cuando todo parecía un callejón sin salida, surgió una idea audaz. En 2003, Sudáfrica decidió intentar algo que casi nadie creía posible: reintroducir al guepardo en las praderas. Fue un experimento basado en la ciencia, centrado en un mecanismo clave conocido como ecología del miedo. Cuando el depredador está presente, los antílopes ya no pueden quedarse mucho tiempo en un mismo sitio para comer hasta la raíz. Datos de collares GPS entre 2004 y 2008 mostraron que el tiempo que los impalas permanecían en un punto se redujo entre 50 y 80%, evitando que las zonas ya degradadas fueran rasuradas por completo. Bastaba la presencia de un guepardo para cambiar los patrones de movimiento. Los antílopes se dispersaban más, comían solo de paso y dejaban tiempo suficiente para que el pasto joven se recuperara. Sin concreto, sin bombas de agua costosas, una sola presión natural redistribuyó el impacto del pastoreo en todo el sistema. Como dijo el ecólogo Gus Mills, los guepardos no solo cazan, restablecen el ritmo de la pradera. Pero reintroducir guepardos no era tan simple como soltarlos. Sudáfrica movilizó una amplia red: el Cheetah Meta Population Project, SAMParks y más de 60 reservas privadas como Finda, Pilanesberg y Welgebonden. El objetivo no era solo traerlos de vuelta, sino crear una metapoblación conectada, con suficiente tamaño y diversidad genética para evitar el aislamiento y la endogamia, y capaz de recuperar su papel ecológico clave. Al principio, las comunidades locales se opusieron. Los ganaderos temían pérdidas de ganado, y algunos pensaban que los guepardos alterarían su vida diaria. En ciertos lugares hubo protestas, con carteles que decían "No cheetahs here". El gobierno respondió con medidas directas: programas de compensación, collares GPS para monitorear a cada individuo y capacitación comunitaria para identificar a la especie, prevenir conflictos y aprender a convivir con la fauna. Las reuniones se prolongaban hasta la noche, mientras los guardabosques mostraban mapas satelitales en tiempo real, demostrando que los guepardos evitaban las zonas habitadas. Al principio, los agricultores seguían sin estar convencidos, al menos hasta que los guepardos empezaron a generar beneficios reales. En pocos años, el número de visitantes en zonas con guepardos aumentó entre 40 y 60%, según datos de Finda Private Game Reserve y Pilanesberg. Los turistas no llegaban solo para ver al animal terrestre más rápido del mundo, sino para presenciar el milagro de la recuperación del suelo. Un guía de Finda lo resumió así: los visitantes ya no preguntan ¿hay leones? Preguntan ¿hay guepardos? El guepardo se volvió un símbolo de esperanza. Los ingresos locales cambiaron por completo. Muchos propietarios rurales, antes dependientes de la ganadería tradicional, vulnerable a sequías y precios inestables, adoptaron un modelo de conservación rentable. Con solo permitir safaris para observar guepardos en sus tierras, algunos ganaban 2 o 3 veces más que criando ganado. Varias fincas incluso firmaron contratos de largo plazo con empresas turísticas internacionales.
El cambio más importante fue la reducción del conflicto humano-guepardo. En regiones donde se temía la pérdida de ganado, los incidentes disminuyeron entre 70 y 90%, gracias a collares GPS, sistemas de compensación rápida y educación comunitaria. Muchos ganaderos quedaron sorprendidos al ver en los mapas que los guepardos evitaban de forma natural las zonas habitadas. Un ranchero de Limpopo dijo: «Pensábamos que cazaban dentro de los pueblos. En realidad, nos evitan más de lo que nosotros los evitamos». Con la recuperación del ecosistema, aumentaron las aves, los pequeños herbívoros y las plantas nativas, lo que elevó también el valor de la tierra en reservas privadas. En algunos casos, terrenos degradados se transformaron en propiedades de ecoturismo, con un aumento de valor de 20 a 40% en solo unos años. Al final, lo que más cambió no fue la tierra, sino la mentalidad humana. Quienes antes se oponían a la reintroducción del guepardo se convirtieron en sus principales defensores. Las comunidades comenzaron a formar grupos de vigilancia, a reportar trampas ilegales y a seguir los movimientos de los guepardos desde aplicaciones móviles, como si protegieran un patrimonio común de toda la región. Después de resolver el conflicto con los agricultores, surgieron nuevos desafíos. El primero seguía siendo la caza furtiva. En la región de Hluluwe-Imfolozi, solo en 2019 se retiraron más de 230 trampas de alambre en un solo mes. No estaban colocadas para matar guepardos, pero ellos eran víctimas frecuentes. Un guardabosques contó que una vez encontraron a una hembra de guepardo atrapada y a 3 de sus crías muertas de hambre cerca de ella. El segundo desafío provenía de la biología misma de la especie, la endogamia. Muchas reservas, como Pilanesberg o Mountain Zebra National Park, tienen apenas 200-300 km², un tamaño insuficiente para mantener un flujo genético saludable. A partir de 2004, hubo periodos en los que Pilanesberg registró tasas de malformaciones en crías de entre 12 y 15%, causadas por cruces entre individuos emparentados. Por esta razón, los científicos crearon el Cheetah Metapopulation Project, una red de más de 60 reservas que intercambia guepardos entre Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Solo entre 2011 y 2021, más de 100 individuos fueron trasladados para refrescar la genética, un esfuerzo sin precedentes en África. El clima también complicó la situación. En los últimos años, las temporadas secas se han prolongado de forma anormal, ralentizando la recuperación de los pastizales. En Kalahari, algunas reintroducciones realizadas en 2017 fracasaron porque la disponibilidad de presas era demasiado baja. Los guepardos liberados tuvieron que ser trasladados a otras reservas, ya que no podían cazar lo suficiente para sostener su energía. Un experto del Kagalagadi TFCA lo expresó con claridad: el guepardo no puede salvar una tierra donde ya no queda nada para vivir. Y lo más importante, no todos los lugares con guepardos se recuperan automáticamente. En Pongola Game Reserve, aunque los guepardos fueron reintroducidos desde 2016, la recuperación solo ocurrió de forma localizada, porque el suelo había estado compactado durante décadas de sobrepastoreo. Después de resolver el conflicto con los agricultores, surgieron nuevos desafíos. El primero seguía siendo la caza furtiva. En la región de Hluluwe-Imfolozi, solo en 2019 se retiraron más de 230 trampas de alambre en un solo mes. No estaban colocadas para matar guepardos, pero ellos eran víctimas frecuentes. Un guardabosques contó que una vez encontraron a una hembra de guepardo atrapada y a 3 de sus crías muertas de hambre cerca de ella. El segundo desafío provenía de la biología misma de la especie, la endogamia. Muchas reservas, como Pilanesberg o Mountain Zebra National Park, tienen apenas 200-300 km², un tamaño insuficiente para mantener un flujo genético saludable. A partir de 2004, hubo periodos en los que Pilanesberg registró tasas de malformaciones en crías de entre 12 y 15%, causadas por cruces entre individuos emparentados. Por esta razón, los científicos crearon el Cheetah Metapopulation Project, una red de más de 60 reservas que intercambia guepardos entre Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Solo entre 2011 y 2021, más de 100 individuos fueron trasladados para refrescar la genética, un esfuerzo sin precedentes en África.
El clima también complicó la situación. En los últimos años, las temporadas secas se han prolongado de forma anormal, ralentizando la recuperación de los pastizales. En Kalahari, algunas reintroducciones realizadas en 2017 fracasaron porque la disponibilidad de presas era demasiado baja. Los guepardos liberados tuvieron que ser trasladados a otras reservas, ya que no podían cazar lo suficiente para sostener su energía. Un experto del Kagalagadi TFCA lo expresó con claridad. El guepardo no puede salvar una tierra donde ya no queda nada para vivir. Y lo más importante, no todos los lugares con guepardos se recuperan automáticamente. En Pongola Game Reserve, aunque los guepardos fueron reintroducidos desde 2016, la recuperación solo ocurrió de forma localizada, porque el suelo había estado compactado durante décadas de sobrepastoreo. Sin embargo, los desafíos de Sudáfrica solo fueron el comienzo de una historia mucho más grande. El guepardo está desapareciendo a escala global. Y si solo un país intenta actuar por su cuenta, el depredador más rápido del planeta no tendrá tiempo suficiente para esperar a que la humanidad corrija sus errores. Por eso, tras los primeros éxitos de Sudáfrica, una serie de países comenzaron a implementar programas de reintroducción a gran escala. Namibia fue el primer país en comprenderlo. Desde 2010, se integró a la Cheetah Metapopulation Network, un sistema que permite mover guepardos entre más de 60 reservas para evitar la endogamia, una de las principales causas del rápido declive de la especie. Gracias a este mecanismo simple pero eficaz, Namibia mantiene hoy más de 1.500 guepardos, una de las poblaciones más saludables del planeta. Y si te preguntas por qué esta cifra es tan importante, representa casi un tercio de todos los guepardos que aún existen en el mundo. Botsuana llevó el modelo un paso más allá. En el delta del Okavango no solo reintrodujeron guepardos, sino que también restauraron el papel ecológico de perros salvajes y leones, 3 especies consideradas ingenieros del ecosistema, encargados de regular las poblaciones de herbívoros. Investigaciones de Wilderness Safaris, 2020, demostraron que las zonas con depredadores completos y estables presentan ecosistemas hasta 3 veces más equilibrados que aquellas sin ellos. En otras palabras, la sabana no necesita solo un guepardo, necesita todo el sistema de depredación funcionando correctamente.